Crónicas Nexo presenta Episodio 2. Pesca imposible. La costa del lago Aldren no figura como un punto relevante en registros locales. No hay actividad industrial, ni instalaciones permanentes, ni reportes significativos más allá de pesca ocasional destinada al consumo de la zona. Las embarcaciones que operan allí son pequeñas, independientes y siguen recorridos que no han cambiado en años. El entorno es estable, predecible. Esa estabilidad es lo que permite notar cuando algo deja de encajar. El registro inicial no proviene de una institución ni de un informe formal. Surge de un testimonio directo. Tomás Rivas, pescador local, operaba en la zona desde hacía más de una década. Su actividad no presentaba irregularidades. No había antecedentes de reportes inusuales ni incidentes fuera de lo normal. La captura que describe no se registra como un evento extraordinario en un primer momento. No hay alarma inicial. No hay motivo para sospechar. Rivas no utiliza términos extremos para describir el hallazgo. No menciona deformaciones evidentes ni características imposibles. Lo que señala desde el inicio es otra cosa, algo más difícil de definir. El pez no intentó escapar en ningún momento. No hubo resistencia durante la extracción. No hubo tensión en la línea, ni movimientos bruscos, ni intentos de liberarse del anzuelo. El cuerpo permaneció inmóvil desde el momento en que fue elevado fuera del agua. Durante unos segundos asumió que estaba muerto. La interpretación no se sostuvo. Los movimientos comenzaron después, no como reacción al entorno, sino de forma independiente. Las aletas se activaban sin coordinación entre sí. La boca se abría sin seguir un patrón respiratorio reconocible. El cuerpo no funcionaba como un sistema unificado. Las partes parecían responder de forma aislada. No había sincronía, no había continuidad en el movimiento. No era un fallo puntual, era una falta total de coherencia interna. Rivas sostuvo el organismo durante varios segundos antes de colocarlo en un contenedor. Fue en ese contacto donde registró el primer detalle relevante. No lo describió como un sonido externo. No pudo ubicarlo en el entorno. Era un pulso, bajo, constante, difícil de aislar. No parecía provenir del pez, pero tampoco del ambiente. No tenía dirección clara. No era algo que pudiera señalarse. Era más cercano a una percepción que a una fuente identificable. En ese momento no lo consideró relevante. Lo atribuyó a una interferencia momentánea. Continuó con la jornada sin registrar el evento como una anomalía. El organismo permaneció en el contenedor sin mostrar cambios evidentes. Al regresar, mostró la captura a otros pescadores de la zona. Ninguno pudo identificar la especie. Las características no coincidían con registros locales ni con especies migratorias conocidas. No había una clasificación posible. La textura de la piel no correspondía a ningún patrón habitual. La forma general del cuerpo no permitía ubicarlo dentro de categorías existentes. No era claramente de agua dulce, pero tampoco respondía a especies marinas conocidas. La temperatura corporal tampoco coincidía. El organismo se mantenía frío, no en relación al ambiente, sino de forma constante. La diferencia se mantenía incluso después de varios minutos fuera del agua. Este detalle motivó el traslado a un centro local para su análisis. El primer informe no arrojó resultados concluyentes. No se logró identificar la especie ni clasificar su estructura interna. Los instrumentos registraron inconsistencias. Durante la observación, uno de los técnicos mencionó una interferencia leve en los equipos. No fue registrada como anomalía relevante. Se interpretó como ruido ambiental. Rivas la reconoció de inmediato. Era el mismo pulso, no constante, pero lo suficientemente regular como para distinguirlo del entorno. No parecía provenir directamente del organismo, pero se manifestaba en su presencia. Horas después, el organismo comenzó a deteriorarse, pero no de forma progresiva ni lineal. Algunas partes del cuerpo dejaban de responder mientras otras permanecían activas sin patrón claro. No había un punto de fallo identificable. El sistema completo parecía perder coherencia interna de manera irregular. Los intentos de estabilización no produjeron cambios. No hubo respuesta a variaciones de temperatura ni a condiciones controladas. El organismo no se adaptaba al entorno. Todo indicaba que no podía sostenerse en ese estado, como si su funcionamiento dependiera de condiciones que ya no estaban presentes. Rivas solicitó recuperarlo antes de que el deterioro avanzara más. No presentó argumentos técnicos ni intentó justificar la decisión con datos. Solo hizo una observación breve, sin explicarla ni desarrollarla. No debería estar acá. La frase no generó respuesta.
El traslado de regreso se realizó al día siguiente. Las condiciones del entorno no habían cambiado. El lago permanecía inmóvil, sin actividad superficial ni variaciones visibles. Rivas se detuvo en la orilla durante varios segundos antes de actuar, como si necesitara confirmar algo que no podía verificarse directamente. Colocó el organismo en el agua con un movimiento controlado, evitando cualquier impacto. No hubo resistencia durante el contacto inicial. La superficie no reaccionó, no se generaron ondas ni desplazamientos visibles, como si el cuerpo no estuviera interactuando completamente con el medio. Durante un instante, el organismo permaneció parcialmente visible, sin integrarse del todo al agua. No hubo una transición clara entre estar fuera y estar dentro. La superficie del lago no registró el evento. No hubo alteraciones en la luz ni en la textura del agua. El punto exacto donde había sido liberado no mostraba ninguna diferencia con el resto. Rivas permaneció observando, sin intentar verificar lo ocurrido ni acercarse más. El pulso volvió a aparecer. Esta vez no se presentó como algo externo. No provenía del agua ni del entorno. Rivas no lo escuchó, lo percibió. No tenía dirección ni distancia. Era una señal constante que no dependía de estímulos externos ni de condiciones ambientales. Las primeras alteraciones no fueron evidentes. No hubo un inicio claro. Fueron variaciones mínimas en la continuidad de sus acciones. Momentos en los que una secuencia no coincidía completamente con el recuerdo inmediato de haberla realizado, generando una leve pero persistente incomodidad. Rivas comenzó a notar pequeñas demoras en sus respuestas. No eran lentas, sino imprecisas. El movimiento llegaba después de la intención. La reacción no coincidía exactamente con el estímulo. No era una falla motriz, sino una desalineación constante entre acción y ejecución. El entorno empezó a percibirlo. Conversaciones interrumpidas, respuestas fuera de tiempo y silencios en momentos inadecuados. No eran errores evidentes por separado, pero se acumulaban, lo suficiente como para generar incomodidad en quienes interactuaban con él. La evaluación médica no detectó anomalías. Las pruebas se repitieron bajo distintas condiciones. Los resultados se mantuvieron dentro de parámetros normales. No había evidencia de deterioro neurológico ni de alteraciones fisiológicas que justificaran lo que estaba ocurriendo. La falta de diagnóstico no resolvió el problema. Eliminó la única posibilidad de explicación. El pulso seguía presente, pero ahora no podía atribuirse a nada externo. No había una causa identificable, solo una presencia constante que no desaparecía. Intentó ignorarlo. Redujo estímulos, permaneció en silencio y evitó interacción innecesaria. No produjo ningún cambio. El pulso no dependía del entorno. Persistía incluso al cerrar los ojos. No ocupaba todo el espacio, pero tampoco desaparecía completamente. Esa noche no logró sostener el sueño. Despertaba sin causa clara, con la sensación de haber perdido continuidad entre momentos. No podía determinar cuánto tiempo había pasado ni en qué punto se había quedado antes de cerrar los ojos. Intentó registrar los intervalos. Anotó horarios, secuencias y repeticiones. Los registros no coincidían entre sí. Había anotaciones que no recordaba haber hecho y otras que recordaba con claridad, pero no estaban presentes en el registro. La inconsistencia no estaba en los datos, sino en la secuencia. Rivas dejó de poder confiar en el orden de sus propias acciones. Las interacciones se volvieron difíciles de sostener. Las respuestas no coincidían con el momento. Las pausas se extendían más de lo necesario. Las conversaciones no terminaban de cerrarse, como si la secuencia no pudiera mantenerse estable. Dejó de explicar lo que le pasaba, no porque no pudiera, sino porque no encontraba una forma de decir lo que tuviera sentido para otros. Cada intento terminaba en lo mismo: dudas, silencios y cambios de tema que no resolvían nada. El pulso cambió, no en intensidad, sino en proximidad. Ya no podía percibirse como algo separado. No había un punto desde el cual pudiera decir que venía. Estaba más cerca, integrado en su propia percepción. Como si no estuviera siendo recibido, sino generado en el mismo lugar donde se formaban sus pensamientos. La diferencia entre señal y percepción dejó de ser clara. No había separación entre ambas. Intentó reproducirlo mediante sonidos simples, golpes, ritmos y fragmentos de voz. Cada intento generaba una respuesta, no era eco, no era repetición. La señal devolvía una variación estructuralmente similar, pero nunca idéntica. Las grabaciones confirmaron la discrepancia. Lo registrado no coincidía con su recuerdo inmediato. No había fallos en los equipos ni interferencias externas. La diferencia era mínima pero constante, como si algo interviniera en el proceso. La primera duda real apareció al reproducir una secuencia simple.
Reconocía la intención, pero no la ejecución. Había elementos en la grabación que no podía asociar a lo que recordaba haber hecho. El problema dejó de ser el pulso, pasó a ser la referencia. Las interacciones se volvieron cada vez más inestables. Rivas dejó de intentar organizar lo que ocurría. En un momento específico, dejó de intentar separar lo externo de lo interno. La diferencia había dejado de ser clara. El pulso ya no podía aislarse como algo ajeno. Formaba parte del mismo proceso con el que interpretaba todo lo demás, sin posibilidad de distinguir origen o dirección. Fue entonces cuando lo entendió. No como una conclusión lógica, sino como una certeza inmediata. El problema no era el organismo, no era el lago, no era el sonido. Ninguno de esos elementos explicaba lo que estaba ocurriendo. Era la conexión, no como vínculo entre dos puntos, sino como un estado en el que la separación dejaba de existir. No había un límite claro entre lo que era percibido y lo que era generado. Ambas cosas ocurrían dentro del mismo sistema. Días después, regresó al lago sin registrar el motivo del desplazamiento. No informó a nadie, no modificó su rutina de forma visible. Simplemente repitió el recorrido hasta el mismo punto donde había liberado el organismo. El entorno no mostraba cambios. La superficie permanecía inmóvil. El silencio era el mismo. Rivas se detuvo en la orilla y observó durante varios segundos, como si necesitara confirmar que el lugar seguía siendo el mismo, aunque no pudiera explicarlo. Bajó la mirada hacia la superficie. Su reflejo estaba presente, pero no coincidía completamente. El movimiento no coincidía del todo. No era un retraso constante ni una anticipación definida. Era una desalineación irregular, como si ambas imágenes no compartieran la misma referencia temporal. No intentó corregirlo. No buscó confirmarlo con movimientos más evidentes. Se mantuvo inmóvil, observando la diferencia sin intervenir. No había sorpresa, no había duda, solo reconocimiento. El pulso cambió nuevamente, no en intensidad, sino en función. Dejó de percibirse como algo que ocurría. Pasó a sentirse como algo que indicaba dirección, como si señalara un punto al que debía acercarse. Habló en voz baja, sin apartar la mirada del agua. No lo hizo como una explicación, ni como un intento de entender. Fue una constatación. No era un pez. Hubo una pausa breve. El reflejo seguía desfasado. La superficie permanecía intacta. Era una conexión. La segunda frase no alteró nada, pero completó la idea sin necesidad de confirmación. Avanzó. El primer contacto con el agua no produjo ninguna respuesta. No hubo ondas ni sonido. La superficie no reaccionó al peso ni al movimiento, como si el cuerpo no estuviera interactuando completamente con el medio. El siguiente paso no generó diferencia. No había transición clara entre superficie y profundidad. El agua no se comportaba como un límite físico. El reflejo dejó de coincidir por completo sin un momento exacto de ruptura. El pulso dejó de percibirse como algo separado. No desapareció, se integró completamente. Ya no podía aislarse como una señal independiente. Formaba parte del mismo proceso con el que percibía todo lo demás. El cuerpo dejó de ser visible sin transición. No hubo hundimiento ni desplazamiento. No hubo cambio de forma. No se disolvió. Simplemente dejó de estar presente en el espacio observable. La superficie del lago permaneció intacta. No hubo ondas residuales ni alteraciones en la luz. No quedó evidencia de interacción reciente. Durante unos segundos, una leve distorsión apareció en el mismo punto. La distorsión no se mantuvo. Desapareció sin dejar rastro. El lago volvió a su estado habitual, inmóvil y silencioso, como si nada hubiera ocurrido en ese lugar. Días después, en un sistema de registro técnico no relacionado, se detectó una señal anómala. No correspondía a ninguna fuente conocida ni a dispositivos activos en ese momento. En un primer análisis fue clasificada como interferencia. El análisis posterior identificó una estructura. No era ruido. Presentaba variaciones mínimas entre cada repetición. No era completamente constante, pero tampoco aleatoria. El origen no pudo ser localizado. No había un punto de emisión definido dentro del entorno registrado. La señal no parecía provenir de un lugar específico. Fue archivada sin clasificación ni explicación formal. Meses después, ese mismo patrón volvió a aparecer en otros registros, no en el mismo contexto, pero con la misma estructura. Variaciones mínimas sobre una base reconocible, como si no hubiera desaparecido, como si hubiera sido registrado y reutilizado.